Reporte 100. Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas de Sonora, está con nosotros esta mañana. Marco Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio. ¿Quiere decir que nos va a salir más cara la cena de Navidad este año que el año pasado? Pues así es, Juan Carlos. El dato que nos presentó ayer INEGI de la inflación del 7.3% nos indica que los precios de los bienes y servicios a nivel nacional en promedio se han incrementado en esa cantidad, en un 7%, pero la inflación, este dato que nos da a conocer, es un promedio, es un promedio de las mercancías, de los servicios que cotiza quincenalmente y mensualmente INEGI. Hay algunos productos, como bien lo señalabas, que han subido, que han tenido un incremento muy por encima de ese 7%, pero también hay productos que han tenido una disminución en los precios, ¿no? Entonces, ese 7% nos indica que es un promedio. También, si lo vemos, por ejemplo, en alimentos, que generalmente, ¿no? La gente, oye, es como que 7% voy al mandado y resulta pues que no me alcanza. Por ejemplo, la inflación en alimentos o el incremento de los precios de las mercancías que se clasifican en alimentos fue del 11%, Carlos, al mes de noviembre, muy por encima del promedio. ¿Sí? Sí. Entonces, y además, cada persona, de acuerdo a la canasta, lo que consume, tiene su inflación personal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica que en promedio los precios de los bienes y servicios se han incrementado en 7%, sí, más del 7%. Que es una situación mundial, Marco Antonio, han dicho. Aquí tengo unos datos, me corriges si me equivoco en alguno de ellos. Estados Unidos está reportando una inflación del 6.2% hasta octubre pasado, una inflación interanual, que esto representa el mayor aumento registrado en el país desde noviembre de 1999. En Alemania tienen una inflación de 3%, la más alta desde 1993. Alemania 3% de inflación. Japón se ubicó en 0.9% en octubre pasado y la acumulada anual es de 1.6%, y son datos que, bueno, para Japón, aunque en México sonaría maravilloso tener una inflación de 1.6%, para Japón es algo extraño, y también para Alemania es algo extraño. En Brasil, 11.1% la inflación de octubre y la acumulada en el año 8.5%. Venezuela trae 6% de inflación. Argentina 52.1% de inflación. ¿Esta situación es en todo el mundo, Marco Antonio? Así es, Juan Carlos. El contexto de esta alza de precios, de esta inflación, es a nivel mundial, a nivel internacional. Y aquí tiene que ver mucho el proceso. Bueno, aquí hay varios factores, Juan Carlos. El principal, hay un proceso de reactivación de la economía de Estados Unidos, de países asiáticos, europeos, que está muy por encima de lo que se esperaba. En Estados Unidos se esperaba una recuperación del 5% este año y no, ha sido mucho mejor. ¿Y esto qué implica? Bueno, que la población tenga mayores ingresos, y ante estos ingresos el consumo de las mercancías, de los bienes, se incrementa y hay más demanda. ¿Sí? Y ese incremento de la demanda de las mercancías, de los bienes, de los servicios, está muy por encima de la oferta. A unas empresas, ¿sí? están en un proceso de recuperación y no han podido satisfacer la demanda, no han podido generar esa producción para satisfacer la demanda que hay actualmente. También hay que recordar que hay un retraso en las cadenas de suministro de los insumos, ¿sí? A nivel mundial, ¿sí? Y eso ha implicado un incremento en los precios de los fletes, sobre todo el costo del flete marítimo se ha incrementado. Hace un año costaba $5,000 transportar un contenedor de Asia aquí a América, y en este momento tiene un costo de más de $20,000.
y además del tiempo, ¿no? Antes se tardaba una semana y ahora se tarda aproximadamente entre 4 y 8 semanas, ¿no? Entonces, este retraso en la cadena de suministros está provocando también un cambio en la estructura de costos en las empresas a nivel mundial, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, el fenómeno que estamos viviendo aquí de alza en precios no es exclusivo de México, es algo que se está dando a nivel mundial. ¿Pero se acentúa más en México o es igual que en otros países? ¿México está reaccionando ante este fenómeno internacional de la inflación, ante esta circunstancia de la inflación en el mundo? ¿Está reaccionando mejor, está reaccionando peor, está reaccionando igual? ¿Cómo podemos calificarlo? ¿Nos va peor, nos va mejor o nos va igual? Tiende a ser similar. Ahorita sí señalabas el dato, por ejemplo, de la inflación de Estados Unidos, muy cercana al 6%. En Japón, por ejemplo, ellos están acostumbrados a tener deflación, Juan Carlos, que significa caída de precios. Y entonces no podemos hacer ese análisis comparativo entre Japón y México porque su estructura productiva es distinta. Y más bien nosotros tendríamos que voltear a países como Chile, Brasil, Argentina, que nuestra estructura productiva tiende a ser similar, y vemos, por ejemplo, que en Brasil la inflación es mayor, es del 11%. Y entonces, yo creo que las condiciones que estamos viviendo aquí en nuestro país se están ajustando, ¿no?, al contexto internacional. Sí, Venezuela 6% de inflación. Uno creería que por la información y percepción que hay de este país, que andan como en el México de los 80s, pero 6%, ¿es correcto el dato? No lo tengo, Juan Carlos. Sí. No tengo el dato de Venezuela a la mano, pero yo creo que la inflación es mucho mayor en Venezuela. Bastante, ¿no? El último dato que recuerdo estaba muy por encima del 100%, ¿no? Entonces, tengo mis dudas en relación a ese tema. Sí, bueno, aquí dice el país sudamericano ya enfrenta 7 años de recesión económica. La inflación acumulada en 10 meses se ubicó 574%. No, sí está. El 574% es una nota del 7 de noviembre. Sí, 574%. O sea, ¿esto qué significa? ¿Que un día tienen un precio y al otro tienen un precio exorbitante? Sí, así es, ¿no, Juan Carlos? Está totalmente descontrolado el sistema de precios ahí de Venezuela. Sí. Un día vas y resulta que te cuesta 100 bolívares un refresco, y al día siguiente te va a costar 200 bolívares, ¿no? Entonces hay un descontrol en su economía. En este contexto de inflación en el país, que hemos llegado a estos niveles que no se habían presentado en 20 años, Sonora, ¿qué participación tiene? ¿Qué aportación le está dando a la inflación en el país? Sonora está por arriba, inclusive, de la inflación del promedio nacional. Mira, se dio un dato de inflación de Sonora por encima del 4%, sí. Que fue solamente del mes de noviembre. Ah, bien. Nada más del mes de noviembre. Pero esto se debe a que se quitó el subsidio de electricidad y por lo tanto los precios de electricidad volvieron a la normalidad, y eso se ve reflejado en este resultado. Es algo que llamamos que es temporal o estacional. Vamos a ver esta alza inflacionaria mensual de Sonora. Si lo vemos el año pasado también fue similar, 2 años atrás también, y el próximo año también vamos a tener, claro, si se mantienen las tarifas, ¿no?, de verano, lo vamos a ver. Sí. Sin embargo, si ya vemos el dato anualizado, ¿sí?, para poderlo comparar con este 7.3 de nuestro país, la inflación es del 6.8%. Está bajo, entonces. Estamos por debajo. Y por ejemplo, la inflación aquí en Hermosillo fue también el mes de noviembre, fue del 6.5%. La inflación en Guatabampo, que es otra ciudad donde se cotiza y se mide el índice, fue del 7.05%. Sí. Entonces, estamos por debajo del promedio. ¿En Ciudad Obregón se mide también por parte del INEGI? No se mide, Juan Carlos. Es la muestra que tiene INEGI para calcular la inflación a nivel nacional. Son 55 ciudades. Lo hace por tamaño de localidad, y aquí en Sonora tenemos Hermosillo, tenemos a Guatabampo y también tenemos a Esperanza. Sí, o
sea, Esperanza, Hermosillo y Guatabampo son las ciudades que son las poblaciones que mide el INEGI para calcular la inflación en Sonora. Así es, aquí en Sonora. Muy bien. Marco Antonio Córdoba, muchas gracias. Como siempre, continuamos entonces conversando sobre estos temas en otras ocasiones, como siempre nos permites. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Es con gusto. Excelente día. Igualmente para ti. Reporte 100.